Estamos de regreso y 1 Timoteo 6:12 nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En el programa anterior empezamos a hablar sobre que debemos de ser profesionales de la fe y la importancia que eso tiene para nuestra vida, pero que también la importancia que tiene para nuestras generaciones. Y una de las cosas que hablábamos en el programa anterior es que la palabra profesión en el original tenía que ver con proclamar, pero a través del tiempo el enemigo se tomó a la tarea para desvirtuar el concepto, el origen, lo que se quería transmitir con esta palabra. Y ahora la profesión tiene que ver con desempeñar una labor por la cual nosotros recibimos un salario. Y entonces es ahí donde vemos en el día a día a las diferentes personas queriendo ir a estudiar y ir pasando por los diferentes momentos, tanto la primaria, la secundaria, la universidad y las especializaciones, para convertirse en un profesional. Y decíamos, en promedio invertimos 20 horas a la semana para un día ser un profesional en el mundo. Pero la pregunta que traíamos es, ¿cuánto invertimos para convertirnos en un profesional de la fe? Y nos dábamos cuenta que es posible que solo hacemos 2 horas a la semana. 2 horas contra 20. Y eso nos pone en una posición donde necesitamos empezar a meditar y entender que lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo poderoso, extraordinario, pero tiene que ver con que nosotros nos podamos introducir, conocerlo más y así se nos vaya siendo revelado todo aquello que Él quiere hacer. No quedarnos en una posición de amateur, alguien que ama pero que no está haciendo nada para alcanzar todo aquello para lo que fue llamado. Y estaba leyendo, pastor, un comentario sobre los abogados. Yo no soy abogado, pero hablaba en un contexto donde estaban delante del juez, estaban en el juicio y decían que el abogado que sale victorioso no es el abogado más elocuente, no es el abogado que más habla, sino que es el abogado que más conocimiento de la ley tiene. Y comenzaron a salir un sinnúmero de estadísticas donde mostraban que la mayoría de los abogados cuando llegan a presentarse no tienen, y no quiero hablar mal de los abogados, dije la mayoría, y creo que tienen que ver más los amateurs, los que están empezando, no tenían el conocimiento de la ley en lo que tenía que ver con el caso específico que se estaba tratando. Por eso es que los que tienen experiencia y ya vivieron esas cosas, entonces los vuelve más expertos y más profesionales, y por eso es que ellos tienen una victoria. La pregunta es, ¿por qué nosotros debemos de ser un profesional de la fe? Retomo el ejemplo, pastor, que nos acaba de dar. Ellos estudian las leyes, pero también tienen que ver la aplicación práctica de la misma en un juicio, en la vida diaria, en la realidad, delante de otros profesionales también. Y ese estudio de la ley, esa aplicación práctica de la misma en las situaciones diarias, es lo que le permite a ellos tener cierto nivel de efectividad. Nosotros tenemos que ser similares en eso. Aunque estamos usando el término profesionales, que como usted dijo muy bien, tiene su origen en la palabra de Dios, y lo que conocemos hoy nosotros tiene que ver con una profesión allá afuera. Nosotros tenemos que también ser estudiosos de la palabra de Dios, pero por sobre todas las cosas, esa palabra estudiada tiene que tener una aplicación práctica en el día a día, en nuestras vidas, en la familia, con nuestros hijos, en el desarrollo de todo lo que nosotros hacemos. Hablábamos el programa anterior acerca de que la palabra de Dios tiene muchos preceptos, estatutos, mandatos que nos han sido dados por Dios para que nos vaya bien, para que seamos prosperados en todas las cosas y al final nos vaya bien. Terminemos bien esta carrera que nosotros hemos iniciado. Tenemos que entender entonces que el estudio, pero más que todo la aplicación, es lo que la palabra de Dios también llama sabiduría. La sabiduría es un conocimiento aplicado.
que en cada una de las circunstancias de nuestra vida nos permite ser efectivos en esas circunstancias, poder solucionar problemas, salir adelante y cumplir propósitos. Hoy que estamos hablando acerca de ser profesionales de la fe, es algo a lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios estamos llamados. Cada uno de nosotros que hemos empezado esta relación con Dios estamos llamados. Ningún nuevo creyente está exento de seguir creciendo en su fe. Y ese crecimiento de su fe tiene que llevarlo a ser alguien que proclame después, que hable después a otro acerca de esa fe que él está teniendo, que él ha conocido. Y eso lo lleva a un desarrollo, a una profesión de su fe. Y hablábamos, creo que también el programa anterior un poco acerca de que necesitamos tener esa profesión bien desarrollada por causa de que tenemos una lucha espiritual. Y en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que esa lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y eso habla de una organización de maldad que está empeñada en que a nosotros no nos vaya bien. La palabra dice que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Si yo entiendo de que hay toda una organización espiritual maligna que está haciendo todo lo que en su alcance está para que a mí me sea robado, para que yo muera o para que a mí me vaya mal en mi familia, en mi hogar, en el desarrollo del ministerio, entonces yo tengo que tomar con mucha más seriedad el ejercicio de la profesión de mi fe. Capacitarme, buscar más intimidad con Dios, utilizar las herramientas espirituales que nos han sido dadas y también tener esa parte de congregarnos en la iglesia, que es el centro donde se nos ha dejado a cada uno de nosotros para poder ser desarrollados en la fe. Nosotros usamos una frase que aplica a todo el mundo, que habla de ser ejercitados en el Espíritu. Ese ejercicio nosotros lo iniciamos en el hogar, pero también la iglesia constituye ese lugar de entrenamiento especial donde nosotros recibimos toda la capacitación, todas las herramientas y el conocimiento para poder llegar a ser un profesional de la fe y no salir mal en esta batalla espiritual que estamos librando día con día. Una de las cosas que nuestros televidentes, los que están conectados, deben saber es que no tenemos que tener temor. Estamos hablando de una lucha contra principados, contra potestades. O sea, es una organización, un sistema que tienen posiciones, funciones y tienen años de experiencia y posiblemente conocen muchas cosas de nosotros. Debemos de estar tranquilos porque de nuestro lado está Cristo. Así es. Y Él ya venció. Y la palabra dice que todos están por debajo, en la planta de sus pies, por tanto también sobre la nuestra. O sea que no tienen un acceso, pero para tener esa convicción nosotros necesitamos ser un profesional de la fe y después comenzar a ver cómo la palabra está presente en todas las áreas de nuestra vida. Porque una de las cosas que debe ser clave como profesionales, cuando se nos presente un problema y a lo mejor no salgamos bien, lo manejemos mal, yo diría que mucho lo que hacemos es tratar de apagar el fuego en el momento, pero después no estamos investigando cuál fue la raíz que lo causó. Y si nosotros no vamos a buscar la raíz que generó esto, ciertamente en el tiempo va a volver a ocurrir, porque no lo resolvimos de raíz. Y el ser un profesional en la fe nos tiene que llevar a eso. No es ser perfecto, porque puede ser que nos equivoquemos, pero en ese momento que el Espíritu Santo nos muestre el error, que nosotros podamos rendirnos, pedir perdón y después ir a investigar qué fue lo que pasó, por qué reaccioné de esa manera, por qué actué de esta manera, ¿para qué? Para resolverlo y que en el tiempo no me vuelva a acontecer, porque si no estaríamos en una condición de Mateo, estaríamos en una condición donde ahí somos vulnerables y entonces el enemigo va a conocer eso y él va a venir hasta que va a llegar un momento que vamos a ceder, que nos vamos a rendir y vamos a terminar apartados del camino del Señor. Que eso es una de las cosas, como usted mencionaba, que el enemigo quiere hacer con nosotros. Él quiere matar, robar y destruir el propósito de Dios para nuestra vida. Por tanto, el ser un profesional de la fe no es que seamos perfectos.
pero sí saber que en Él encontramos la perfección. Son dos cosas diferentes. No se trata de nosotros, debemos de romper ese paradigma o ese pensamiento que tiene que ver con mi capacidad, con mi fuerza, con mi experiencia. No, se trata de Cristo en nosotros. Él es nuestra esperanza de gloria, en Él somos fuertes, en Él podemos hacer todo posible. Y es lo que nos lleva a entender que es profesionales de la fe. Y hemos hablado de la parte profesional, pero me gustaría, pastor, que hiciera más el énfasis a la otra palabra que dice profesionales de la fe. Quiero hacer mención de lo que dijo acerca de la necesidad de seguir creciendo. En el mundo conocemos algo que se llama mejora continua, y es que cada proceso puede ser rediseñado para ser más eficiente cada vez. Y eso se puede aplicar en la parte de la calidad de los servicios, de los productos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una versión espiritual aún más poderosa, y es que dice la palabra de Dios que nosotros estamos siendo perfeccionados, así a la medida de la estatura del varón perfecto. Estamos llamados a ir de gloria en gloria, y esa palabra de gloria en gloria habla de triunfo tras triunfo, superando para poder llegar a esa estatura que Dios espera, ser similar a su Hijo Jesucristo. Todo eso nosotros lo tenemos que desarrollar siempre en un ámbito de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ser un profesional tiene que ver con ser un profesional de la fe, que lo que nosotros estamos viviendo, que lo que nosotros estamos creyendo, lo que nosotros estamos leyendo de la palabra de Dios, después vaya a ser puesto de manera práctica en el día a día. Tenemos que hacer un ejercicio correcto de nuestra fe. Y usted lo decía muy bien, en cada ámbito de nuestra vida, iniciando en la familia, iniciando en la casa, iniciando en el hogar, en el matrimonio, con nuestros hijos. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe en el trabajo, en la manera de hacer negocios. En cada ámbito importante de nuestra vida, nosotros tenemos que ser testimonios vivos de la fe que profesamos. La fe que profesamos está amarrada la palabra fe con profesión. La fe que nosotros profesamos es aquello en lo cual nosotros estamos creyendo, aquello por lo cual nosotros estamos apostando nuestra vida, aquello en lo cual nosotros hoy firmemente, con convicción en nuestro corazón, estamos dispuestos incluso a dar nuestra vida. Esa fe la tenemos que profesar correctamente en cada área de nuestra vida y hacer uso de ella correctamente. Una de las cosas que nosotros necesitamos poder ver es que cuando se trata de convertirnos en profesionales de la fe, no es algo que está lejano, sino todo lo contrario, es algo a lo que todos nosotros tenemos un acceso. Y lo que tenemos que hacer es simplemente disponernos y no creer que va a ser algo difícil o algo que vamos a alcanzarlo en el tiempo hacia adelante, sino que es algo que nos vuelve un profesional de la fe, es alguien que crece cada día en algo nuevo en el Señor, que se dispone a recibir, que se dispone a morir al yo, a morir algunas cosas que están en el corazón para que lo que se establezca sea la palabra de Dios. Eso tiene que ver de forma práctica con un profesional de la fe. Aquel que tiene un error hoy, pero que lo reconoce y va a las raíces para poder resolverlo y que no vuelva a acontecer. Eso lo vuelve un profesional de la fe. Cuando es Cristo el que está presente y no mis emociones ni mis pensamientos. Vamos a ir a un corte y regresamos.